Hablar llega gracias a Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Amigos de Digital TV Perú, es tiempo de hablar. Y tiempo de hablar sobre los valores y la educación. En estos tiempos en que pues los valores en la educación están siendo cuestionados porque algunos quieren meter un tipo de valores y otros dicen, hey, esos no son valores que se deben tomar en cuenta, sino los que han sido siempre, los tradicionales, podríamos decir los establecidos y hasta los que son la base para una convivencia entre iguales, una convivencia cívica. Civis viene de ciudad, como nos está explicando nuestra invitada, Carmen Castro de Sánchez. Ella es abogada y presidenta de la Escuela Peruana de Valores y Principios. Carmen, bienvenida a nuestro programa. Reinaldo, un privilegio. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a tener una conversación muy interesante, porque uno siempre habla de valores, ¿no es cierto? Y dice los valores, pero ¿cuáles son estos? ¿Cuáles son los principios que debemos tomar en cuenta? Todos estamos en favor de tener valores en nuestra vida diaria, en nuestra convivencia diaria. Es lo que debemos enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Desde los primeros grados. Pero ¿cuáles son y sobre qué deben estar fundamentados y basados? Y entonces Carmen ha estudiado este tema con un grupo de profesionales en la Escuela Peruana de Valores y Principios. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando el tema de valores y principios, Mira, Carmen? ya estamos 9 años, ¿no? Pero formalmente en registro 7, ¿no? O sea, el año pasado cumplimos 7 años de fundados, ¿no? Y si quieres te puedo contar un poquito de nuestros inicios. Por supuesto que sí, pero vamos a hacer una pausa primero y luego retornamos con esto de la axiología. Maravilloso. Que es apasionante. Los valores, ¿no es cierto? Así es. Los valores sobre los cuales, el estudio de los valores sobre los cuales tenemos que, digamos, fundamentar una vida que debemos desarrollar para poder combatir, por ejemplo, la discriminación, ¿no es cierto? Para fortalecer a las familias y fortalecer, por lo tanto, a la sociedad y para que nuestro país siga avanzando a pesar de todas las dificultades. Así es. Volvemos en un instante entonces con nuestra invitada, la doctora Carmen Castro de Sánchez, abogada y presidenta de la Escuela Peruana de Valores y Principios. Volvemos, es tiempo de hablar. La dignidad es el valor supremo de toda persona. Y es algo que cada peruano debe saber. No es algo que cada peruano tiene que tomar en cuenta, no puede olvidarlo. Y está considerado, ¿no?, en las cartas de los derechos humanos. Amigos de Tiempo de Hablar, quiero hablarles también de una oportunidad extraordinaria de inversión. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Ellos te dan la oportunidad de obtener una casa en el condominio Cenodro, ubicada en la mejor zona en Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Con esta grandiosa oportunidad podrás cumplir con los sueños de toda tu familia. El equipo Aquaterra te espera en calle Derteano 184, oficina 703, San Isidro, o también al teléfono 713-0303. Búscanos en Facebook como Aquaterra Perú. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones. Gracias, Aquaterra. Aquaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenodro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florida, a solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Bien, estamos aquí en Tiempo de Hablar con nuestra invitada Carmen Castro de Sánchez, abogada y presidenta de esta Escuela Peruana de Valores y Principios. Porque pues hablábamos de los valores, son tan importantes, son fundamentales para una convivencia correcta, adecuada entre las personas. Pero ¿cuáles son estos valores y principios que debemos tomar en cuenta? La Constitución, la ley de leyes y nuestras leyes tienen principios sobre los cuales están basados, ¿no es cierto? En su artículo 1, efectivamente, la dignidad de la persona humana
y la persona humana es lo más valioso que puede haber. Efectivamente, la dignidad es el valor supremo de la persona humana. Tal es así que la palabra dignidad viene del latín dignus, que significa valioso. Lo que pasa es que creo que los peruanos hemos olvidado que somos valiosos. Eso es algo importante, es decir, todas las personas somos iguales ante la ley. Deberíamos serlo. Deberíamos serlo, pero no lo estamos viendo, ¿no? Como dice una frase, ¿no? Iguales ante Dios, iguales ante la ley. Efectivamente. Más bien estamos viendo toda una suerte de indignidad. Ajá. Que sería lo contrario a la dignidad. La indignidad es el desprecio. No le doy valor a alguien. Claro, desprecio o el menosprecio, ¿no? Es decir, considerar... Desprecio o menosprecio. Claro, porque es considerar a alguien inferior por alguna razón. Depreciarlo, bajarle su valor. Depreciarlo. ¿No? Entonces, la dignidad es el valor supremo de toda persona. Y es algo que cada peruano debe saber. No es algo que cada peruano tiene que tomar en cuenta, no puede olvidarlo. Y está considerado, ¿no?, en las cartas de los derechos humanos y en todo lo que en tantas leyes dadas en todas las constituciones a nivel universal, ¿no? Entonces, ahora, el tema es que ¿cómo lo aplicamos? Es algo que se le debe enseñar al niño. El niño desde ya en su salón de clase bien puesto, lo primero que el maestro debe decirle es: tú eres una persona valiosa, tú eres una persona digna. ¿Por qué? Porque ese niño muchas veces viene de casa escuchando lo contrario, o viendo escenas que lo golpean y le hacen creer que él no vale. Entonces es muy importante marcar esta pauta de la dignidad. Por lo tanto, todas estas declaraciones, que los pactos internacionales deberían ser conocidos desde los primeros grados, ¿no? Definitivamente, porque al niño lo va a reafirmar. Lo va a reafirmar. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así es. ¿No es cierto? No existen personas indignas. Definitivamente. No existen personas de menor nivel. No, a tal punto, Reinaldo, o sea, a una persona tú no le puedes arrebatar su valor, a una persona tú no le puedes arrebatar su dignidad. Tú puedes caminar por una calle y de pronto ves un perro muerto. Y bueno, lo atropelló el carro, qué pena el perrito. Pero caminas por una calle y ves a una persona arrollada y sangrante. Tú vas a detenerte y miles de carros y va a venir la ambulancia y la prensa. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un valor intrínseco que se llama dignidad. Y eso es lo que se está perdiendo. Se está menospreciando o depreciando a la persona humana, se está depreciando al peruano. Y es algo, pues, sobre los cuales hay que incidir. Por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, y ahora que hay tanta controversia en este tema del Tribunal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, menciona en el artículo 11 el derecho a la honra y a la dignidad, ¿no? Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. ¿No es cierto? Que es porque es persona. Efectivamente. No se debe hacer ningún tipo de distinciones ni por credo, ¿no es cierto? Ni por color, ni por formación. Estrato social. De ninguna manera. De ninguna manera. Nada nos diferencia, ¿no? Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una vez más, ahí lo reafirma, ¿no? Entonces, pero además hay algo que intrínsecamente, que internamente te lo dice a ti y me lo dice a mí, que estamos en una categoría superior a los animales y a las plantas, ¿no? Claro. Somos seres humanos. Dentro de ti y dentro de mí hay una biopsicoespiritualidad que funciona armónicamente. Dentro de nosotros tenemos lo que se llama un gran almacén moral, un gran almacén espiritual, donde vamos a lo largo de los años, según cómo hayamos sido criados y formados. Porque el tema, Reinaldo, es que se trata de que nosotros, los padres, ¿no?, los maestros y aún las autoridades, somos formadores. Son formadores de vida. Le damos forma a las vidas humanas. Y si bien es cierto, nacen con la forma de seres humanos, todo lo que está dentro se lo vamos introduciendo nosotros en el hogar, según la cultura que practiques en tu hogar. Digamos, según la cultura que se aplique. Por ejemplo, te doy un pequeño ejemplo, Ajá. ¿no?
Si en tu hogar el pequeño, desde niño, escuchó a sus padres mentir para salir de situaciones, entonces ahí se estableció la cultura de la mentira. Uno de los antivalores que él va a introducir es la mentira como estilo de vida. Ahora, si en su hogar el pequeño o la pequeña escuchó una cultura de gritos y de insultos, ¿no?, que son antivalores, pues él va a introducir dentro de su almacén moral todo un estilo de vida en gritos e insultos y desprecio. No así un niño que escucha palabras de amor, palabras de aprobación, palabras de aliento, ¿no?, palabras de adelante, va a ser totalmente diferente a un niño que se le hace honrar la verdad por sobre todas las cosas. O sea, es la cultura que tú y yo establecemos en nuestra casa. Hay un libro de primera que se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿no? Efectivamente. De Gary Chapman, que habla de las expresiones y de los lenguajes que se deben compartir no solamente entre enamorados, novios y esposos, sino también en el hogar con los hijos. Pero digamos que estos principios, el principio de la dignidad, puede ser mellado desde el mismo hogar con padres o padre o madre ese punto es, que no lo tiene claro. Efectivamente. ¿No? ¿Cómo podemos pedir? Hace poco vimos este caso, esta criatura que ha sido violada por el padrastro, que apenas tiene 12 años. ¿Qué formación podemos esperar que esa criatura le dé a ese niño? Claro. ¿Cómo podemos esperar que una persona que no ha sido formada en principios forme a otro ser humano? No hay ninguna expectativa en ese sentido. Si tú no has recibido, no vas a poder dar. Si tú no has sido formado, no vas a poder formar. Ese es el tema. Entonces, por eso la importancia, por eso la incidencia de nosotros. Acabamos, como te contaba, de graduar nuestra primera promoción de axiólogos. ¿Qué cosa es un axiólogo? Un axiólogo es una persona que le encanta, pues, estudiar el tema de los valores. Y promover los valores. Promover y todo el tema principista, ¿no? Todo lo que es la cultura valórica. Ahora, yo lo defino así, ¿no? Un axiólogo es una persona falible que ha profundizado en el tema valórico y principista, pero que está empeñado en cada día vivir lo que predica, ¿no? Vivir lo que predica. Entonces, en eso estamos empeñados, ¿no? En corregirnos también a nosotros mismos para que nuestra sociedad cambie, haya un cambio, tiene que darse un cambio. Dice, por ejemplo, que en el artículo 1, que la defensa en nuestra Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El Estado debería promover, fortalecer a la persona y su dignidad. Fortalecer el entorno donde éste se desarrolla, ¿no es cierto? Por ejemplo, la familia, ¿no? Fortalecer a la familia. ¿Cómo se debilita la familia? Pues poniendo al nivel de familia otros temas, diferentes a lo que son los valores fundamentales de la familia durante todos los tiempos. Así es. ¿No es cierto? Así es. El tema familiar no es una construcción social, ¿no es cierto? Es un tema que ha perdurado siempre. Uno lo crea o no lo crea, tenga fe o no tenga fe. La familia es anterior a las leyes, a cualquier norma, ¿no? A cualquier norma. La familia se estableció tal y cual con la finalidad de proteger a la descendencia, ¿no? A los que habrían de venir, ¿no? A quienes en ellos nos hemos multiplicado, ¿no? A nuestra siguiente generación. Es el estilo y la forma, porque el padre aporta lo suyo y la madre aporta lo suyo, ¿no? Ese es un largo tema también del cual podríamos hablar, ¿no? Pero realmente vemos que el Estado no está cumpliendo su función, ¿no? Por ejemplo, te digo una cosa pequeña. Por ejemplo. En un colegio en Manchay, donde hemos estado hace poco, enseñándoles a que boten el papel en el tacho de basura, que decimos que es un valor, ¿no? La higiene, ¿no? La higiene, la limpieza. Pues en el colegio no hay un solo tacho de basura, es un colegio estatal. No hay tachos de basura. Entonces, tú le das el valor en el salón de clases, pero el niño sale a su colegio y no hay tachos de basura. Sale a la calle, al exterior, y tampoco hay tachos de basura. Entonces, ¿cómo podemos pretender
trasladar, sembrar un valor, el valor de la higiene, de la salud, de la limpieza en una criatura, si el Estado no provee los medios para que éste pueda ejecutarlo. Realmente das un ejemplo y es tan sencillo, ¿no? Es tan simple. Tan sencillo, tan básico, pero pues... Perdona, porque aquel día después que dimos esta clase, claro, salimos a buscar los tachos de basura y no los encontramos en ningún lado. En ningún lado. Sí, y bueno, y luego vimos la forma de proveerlos, ¿no? Pero es como tú dices, una casa tan sencilla. Es cuando el Estado pues se desvía, ¿no es cierto? Claro. Se desvía en otros temas. En otros temas, ¿no? ¿no? Cuando hay algo tan básico y tan fundamental y tan sencillo, pero cuando se desvía en otros temas y está pendiente en otras cosas, pues sucede esto. Ahora, para terminar este tema de la dignidad, las personas, por supuesto, tenemos una dignidad intrínseca, pero a la vez tenemos funciones y cargos, ¿no? Yo soy padre de familia, por ejemplo. Debo actuar de acuerdo a la dignidad del padre de familia. Así es. Como dices, no mentir, decir la verdad. Una forma es, por ejemplo... Cumplir tu palabra. Cumplir la palabra con el hijo. Sí, ¿no? eso es algo que afecta tanto a un niño. No, los mayores recuerdos de los niños es, mi padre me dijo que haría y no lo hizo. Y no lo hizo. Mi padre me dijo que haría y no lo hizo. ¿No? Las promesas no cumplidas. Las promesas no cumplidas. Sí, si a los estados, a las naciones les afecta que sus autoridades no cumplan sus promesas, cuanto más a un pequeño. Y a eso quería llegar. Nuestros gobernantes, las personas que tienen autoridad, y hay que señalarlas porque nosotros las elegimos. Así es. ¿No es cierto? Ellos no están ahí porque se metieron por la ventana. Las elegimos de acuerdo a una convención. O sea, te elijo para que hagas lo que debes hacer de acuerdo a lo que has prometido, por ejemplo, ¿no? Y si pues nuestras autoridades, los que tienen pistola en el cinto para defender la ley, para hacer cumplir la ley, y ellos mismos no la cumplen, pues estamos afectando la dignidad del cargo al cual, del cual están investidos. Claro, la juventud ahorita no tiene modelos a seguir, no tiene ejemplos de vida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar más adelante, ¿no? Entonces nosotros tenemos, la sociedad civil, nosotros tenemos que ocuparnos, ¿no? Mover, a tener acciones, ¿no? Dinamizar y ver la forma de llegar a las familias y fortalecerlas, ¿no? Con el programa de hoy queremos aportar para esto, a nuestra sociedad, a nuestro país. Vamos a hacer una pausa, es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú y luego retornamos con Carmen Castro de Sánchez de la Escuela Peruana de Valores y Principios. Volvemos en un instante. Dudas e inminentemente va a haber un retorno. Va a haber un retorno hacia ti de bondad. En ese acto de bondad, en ese acto de generosidad, eso regresa. Bien, seguimos aquí en Digital TV Perú y es tiempo de hablar sobre los principios y los valores con Carmen Castro de Sánchez de la Escuela Peruana de Valores y Principios. Y hablando de principios, hemos visto el tema de la dignidad, ahora vamos a entrar en el tema de los principios. ¿Qué son los principios? Claro, o sea, un principio, generalmente hablamos principios, valores, no principios, valores, valores y principios, y no sabemos realmente cuál es la diferencia ni qué es, Sí, ¿no? claro. Entonces, un principio viene a ser una verdad rectora, ¿no? Viene a ser una verdad universal, una verdad maestra, que está soltada en el universo, algo así como que si violas el principio de la gravedad, caes, ¿no? Si tú violas un principio, va a haber una consecuencia. Es como un principio natural. Definitivamente. No sé. Está soltado en el universo y tiene su efecto, tiene su consecuencia cuando no se cumple, cuando no se acata. Ahora, ¿estos principios trascienden las culturas o se someten a las culturas y cada cultura tiene sus principios fundamentales? ¿O hay principios fundamentales y hay otros que dependen de las culturas? Yo creo que los principios de alguna manera serían absolutos. Por ejemplo, si yo te sustraigo la cartera ahorita, tu billetera y me la llevo, ¿se llama?
robo. Claro. Creo que en todas las culturas va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo, claro. Y habría acá ahorita toda una situación bien delicada, Claro, ¿no? claro. Entonces, es decir, yo hice esto, me tomé lo tuyo, aunque sé que no es mío, es tuyo, pero lo tomé porque mi cultura es así. No puede ser, ¿no? De ninguna manera, claro. ¿no? Ahora, lo interesante es que los valores gobiernan la conducta de las personas. Los valores que te decía han sido asimilados en mi gran almacén moral, espiritual, ético, gobiernan la conducta de las personas, tanto los valores como los antivalores. Pero los principios son los que gobiernan las consecuencias. Violo el principio, no respeto el principio y va a haber una consecuencia. Es como cuando me paso la luz roja, ¿no? La consecuencia es la papeleta o que puede haber un accidente. Es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Jesucristo señala un principio. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y ese es un principio universal. Universal. ¿No? Porque que es recogido inclusive en una máxima, ¿no es cierto? Sí, Siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Y esto, claro, pues porque uno no va a sembrar papas y va a cosechar camotes, como decimos acá en Perú. Sí, ¿no? Hay otro gran principio, como es el da y se te dará, que es el principio de la generosidad, ¿no? Tú das e inminentemente va a haber un retorno. Va a haber un retorno hacia ti de bondad. En ese acto de bondad, en ese acto de generosidad, eso regresa, va a regresar. Entonces, son principios que están soltados en el universo y que van a estar ahí siempre, sin sombra de variación, sin cambio. Son inmutables. Ahora, acá hay una frase que encontré por acá que decía, mientras más construyas tu vida sobre principios y menos sobre la personalidad tuya o de otros, más derecho será tu camino. Es decir, la personalidad o las inclinaciones de nuestra personalidad pueden llevarnos a violentar principios. Definitivamente, ¿no? Ahora, lo interesante, tú has dicho, más derecho será tu camino. Cuando tú eres una persona principista, o estamos en la lucha, porque todos estamos tratando de ser mejores personas, de respetar principios y de vivir en valores, ¿qué pasa? Tenemos imágenes de personas confiables. Y cuando somos personas confiables, puertas se van a abrir. Cuando tenemos esa imagen de personas confiables, se van a abrir puertas, se van a abrir oportunidades. O sea, la consecuencia de respetar y de acatar el principio. Es interesante porque vivimos en una crisis, ¿no? Ciertamente. ¿No? Una crisis. Dolorosa. Dolorosa. Muy dolorosa como país. No como país. No solamente digamos, en el aspecto político. El aspecto político me parece que es como un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad. Sí. ¿No es cierto? Sí. La sociedad se ha vuelto permeable a violentar los principios. Sí. Sí. Y lo hacemos nosotros mismos en la vida diaria. ¿No es cierto? Cuando nos para un policía y buscamos la forma de arreglar para que no nos sancione sabiendo que no hemos hecho bien algo, que hemos violentado alguna ley. Sí. O cuando le decimos al hijo que cuando alguien llama y le decimos, dile que no estoy. ¿No es así? Así es. O cuando queremos hacer pasar una cosa por otra. Entonces eso se va reflejando. Y no ocurre solamente en el Perú, creo que hay una crisis mundial de principios. Porque, perdona, ahí se estaría violentando el principio del respeto, de la consideración, ¿no? Y es porque incumplimos la famosa regla de oro. La regla de oro. Haz con los otros lo que quieras que hagan contigo. Si nos guiamos por eso, entonces pensando de que realmente esa situación no la deseo para mí. Entonces voy a tratar de estar actuando en base a las cosas que benefician al otro, ¿no? Ese es un principio, ¿no? Haz con los otros lo que quisieras que hagan contigo. O si lo decimos de vuelta, no hagas con los otros lo que no quieres que hagan contigo. Claro, pero mejorelo en forma positiva, ¿no es cierto? Que más que en forma negativa, claro. ¿no? Lo plantea el Señor Jesucristo también, ¿no es cierto? Que él lo plantea de forma positiva. Él dice, mira, haz con otros lo que quieras que hagan contigo de igual forma. Pero digamos es uno de los principios, el principio de la verdad, de respetar la verdad, el principio del respeto mutuo, claro. Del respeto mutuo, ¿no? Sí, hay un principio que se llama el de la no malevolencia y benevolencia, que en pocas palabras es
no hagas el mal, haz el bien, ¿no? Y eso me trae a colación un pasaje bíblico que dice, no seas vencido de lo malo, más bien vence con el bien el mal. Interesante, no seas vencido por lo malo, sino más bien viene a ser como un arma. Como un arma. Como un arma que podemos usar, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Reinaldo? Que en sí el ser humano disfruta haciendo el bien. El ser humano ha sido diseñado para hacer el bien, ¿no? En el camino, pues, algo se alteró, pero nosotros disfrutamos de hacer el bien, ¿no? Es más, segregamos ciertas sustancias, ¿no? La serotonina y muchas de esas cuando hacemos un acto benévolo. Y cuando hacemos algo nos hace mal, felices. Y cuando hacemos algo mal, así tengamos o no fe, tengamos o no alguna confesión religiosa propia, tenemos algo que nos habla, que se llama conciencia, ¿no? Exacto. ¿No es cierto? Es esa vocecita que nos dice en el corazón, ahí bien adentro, oye, eso que estás haciendo no está bien, eso no está bien, eso va a hacer daño a alguien. Exacto. ¿No? Y no es solamente un tema religioso, digamos, sino es algo natural al ser humano. Pero vayamos ahora a aplicar estas cosas, estos valores y estos principios a la educación, porque en estos últimos años los currículos educativos han sido cuestionados por tratar de introducir, ¿no es cierto?, ideologías extrañas. Ideologías extrañas que más bien debilitan lo que debería fortalecerse. Ciertamente. ¿No es cierto? El valor de los padres, el valor de la familia, el valor de la familia natural que ha sido siempre. Y la participación de los padres en dirigir la educación de sus hijos. Y la participación y derecho, que además es un derecho constitucional, un derecho, ¿no? Inalienable totalmente, eso es algo que nos pertenece, ¿no? Y el tema es de que nosotros planteamos como escuela, presentamos un temario, ¿no? Una malla curricular que va a ser como una cobertura al menor, ¿no? Va a ser como una cobertura, porque, por ejemplo, leía que en Alemania se enseña desde la primaria la ética. A un pequeño le puedes enseñar ética, sí, le puedes enseñar ética, ¿no? Que ética es la ciencia de la conducta, ¿no? Que te ayuda a decidir, como le llaman la mayoría de edad de la moral. O sea, ya es el momento en que tú solo dices, wow, ¿qué decido? ¿Lo permitido o lo prohibido? ¿Lo debido? ¿Lo indebido? Ética se enseña desde la primaria. Eso leí. Y me contaba también una amiga que tiene su hijo en colegio alemán que hizo un intercambio, ¿no? Entonces, me parece extraordinario que se pueda enseñar esto en una malla curricular. Y te comento chiquito, ¿no? O sea, cuando entró el presidente, a través de un asesor de la primera dama, le hicimos alcance de esos cursos a este señor, que no voy a mencionar su nombre, sí, no. Y lo alcanzó el Ministerio de Educación, pero no prosperó, ¿no? Claro, ellos ya tenían otro... Estaban en otra, el Ministerio de Educación, hay que decirle, estaban en otra, y todos sabemos cómo han terminado los ministros de Educación. Exacto. Todos estamos a la expectativa de este nuevo ministro Idel Wexler. ¿No es cierto? Que ha dicho algunas cosas ahí, pero todavía no empieza el año escolar, hay que tener claro qué es lo que va a hacer. Imagínate que un pequeño desde niño le enseñan lo que es la lealtad. La lealtad es lo opuesto a la traición. Entonces, una persona leal, una persona fiel, ¿no? Una persona que es incapaz de traicionar, es una persona fiel a sus principios y a sus valores. Y desde pequeño, mira, sí, gente como los terroristas, ¿no? O como Hitler, ¿no? O como en algunas religiones, ¿no? Los grandes genocidas han preparado a los pequeños con enseñanzas nocivas desde tan pequeños, valga la redundancia. ¿Cuánto no nosotros que tenemos esas cosas maravillosas en nuestras manos para poder formar, darle forma, ¿no? a la persona humana, ¿no? En toda su biopsicoespiritualidad. Es por eso que no debemos, dejar de estar atentos a la introducción de ideologías extrañas dentro de la malla curricular, del proyecto de currículo educativo desde niños, porque pues por allí se meten cosas de adoctrinamiento extraño, ¿no es así? ¿No?
porque hay que trabajar con los niños, ellos lo saben bien. O enseñanzas nuevas que traen también angustia a los pequeños y a los adolescentes y aún más a los jóvenes. Por ejemplo, el tema del éxito. El tema del éxito ha sido relacionado y se relaciona ahora ¿con qué? Con tener solamente plata. Con lo económico, con tener plata. O sea, tener plata es sinónimo ¿él de es exitoso o no es exitoso? O sea, quiere decir, ¿tiene plata o no tiene plata? ¿No? Entonces, los jóvenes, los adolescentes crecen con esta imagen de tener éxito relacionado solamente con temas de orden económico, ¿no? Y no con temas de orden valórico, cosas que realmente embellecen a la persona, ¿no? Por dentro. Claro, ser honesto, ser correcto. Ser probo, ser diligente en las cosas que haces. Ser diligente. Cumplimiento de tu palabra, ¿no? Íntegro. Íntegro. La integridad. La integridad es un tremendo valor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es integridad? ¿Qué es ser íntegro? Ser íntegro es una persona sin divisiones. Es un todo, es como una roca así, sólida, compacta. Es una persona que es lo mismo en su casa, en su trabajo, en su vida diaria y con los amigos. No tiene varias personalidades. No tiene, que es una esquizofrenia, que algunos tienen, ¿no es cierto? Claro, y como es tan íntegro, tan sólido, tan compacto, digamos que no se pueden filtrar cosas que lo corrompan, porque la integridad es contraria a la corrupción. Cuando es una roca sólida, no va a penetrar nada que distorsione ni que corrompa esa solidez. Por eso viene a ser contrario a la corrupción, que es la degradación, ¿no? Vivimos en esta época, y lo dicen los sociólogos y los estudiosos de educación y de lo que pasa, los antropólogos, vivimos en la época de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es la media verdad, ¿no? La verdad, la mentira acomodada y haciéndola pasar por verdad. La mentira blanca. La mentira blanca, ¿no es cierto? Y Ed Cole decía, por ejemplo, que toda conducta equivocada se basa en una creencia equivocada. Efectivamente. Y por lo tanto ahora pues se cuestionan los valores desde la posverdad, ¿no? Mira, esto no es tan así, no hay absolutos. El relativismo. El relativismo, ¿no? No es tan verdad lo que tú dices, tú tienes mi verdad, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, no hay verdad. Y eso es un antivalor. Totalmente. No. Es una cultura antivalórica, que es lo que tratamos, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades de desterrar, ¿no? Nosotros nos iniciamos, y te cuento esta historia pequeñita, en una cárcel, ¿no? ¿En una cárcel? En una cárcel. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, en ese tiempo se abrió Ancón 2, lo que es Piedras Gordas 2. Y bueno, fuimos con un grupo de mujeres valientes y de hombres valientes también, e ingresamos y encontramos un grupo maravilloso de jóvenes entre los 18 y 25 años. Pero Carmen, permíteme, vamos a hacer una pausa, me avisan que tenemos que hacer una pausa y retornamos con la historia, porque la Escuela Peruana de Valores y Principios empezó en una cárcel. Volvemos en un instante. Y no puedes juzgar a priori, porque detrás de cada rostro hay una historia. Detrás de cada rostro hay una historia, ¿no? Y recuerdo mucho una historia que a mí me dejó impactada, fue la de un joven, había tenido un tema de homicidio. Así es, estamos con Carmen Castro de Sánchez, abogada de la Escuela Peruana de Valores y Principios. Suena bien porque los valores y los principios deben estar presentes desde el inicio de nuestra vida, ¿no es cierto? Los valores y los principios empiezan en el hogar desde chiquitos, desde que empieza a llorar el niño. Definitivamente. ¿No? Uno le va enseñando el orden, las horas que debe... Es increíble, y te cuento una anécdota pequeñísima. Yo acabo de ser abuela. Mi nieto Joaquín significa... Felicidades, ¿verdad? Gracias. Por la abuelalitud. Abuelalitud, ¿no? Bienvenida al Club de las Abuelas. Al Club de las Abuelas. Sí, Joaquín significa el que edifica, el que construye. Bueno, interesante ver cómo Joaquín quiere más rápido el pecho,
toma más trabajo, es todo un trabajo, una preparación, un entrenamiento. Pero él prefería, porque ya lo empezamos a formar, la fórmula, porque es más rápido, el facilismo. Mira, un pequeñín, un pequeñín. El facilismo era el biberón, succionaba más rápido, pero ya se le entrenó, tan pequeñito, se le está formando y aceptó el desafío y ya lo está haciendo mejor. Bueno, interesante. ¿Y qué consigue con eso? Una leche de mejor calidad. Claro que ¿no? sí. Irreemplazable, que es la leche materna, ¿no es cierto? Y te contaba y de paso que hay que promocionar que las madres deben dar leche materna a sus niños hasta que la naturaleza les permita, ¿no es así? Definitivamente. Porque hay algunas madres que piensan erradamente que les va a afectar físicamente, no se les va a ver tan bien, pero allí también hay que ver los valores y los principios, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero bueno, vamos al tema ahora de... bueno, te contaba un poquito cómo empezó la escuela. Sí, ¿no? Ahí nos encontramos un maravilloso grupo de jóvenes entre 18 y 25 años, que eran los que seleccionaban para ANCON 2 o Piras Gorras 2 le llaman ahora, ¿no? Y de verdad que fue una experiencia extraordinaria poder conocer y escuchar a estos jóvenes, ¿no? Y no puedes juzgar a priori, porque detrás de cada rostro hay una historia. Detrás de cada rostro hay una historia, ¿no? Y recuerdo mucho una historia que a mí me dejó impactada, fue la de un joven, había tenido un tema de homicidio, entonces lógico, primero se inicia con el tema del robo, ¿no? Entonces yo le digo, ¿por qué lo hacías? ¿Cómo te iniciaste en esto? Entonces me dice, yo recuerdo que mi mami se iba a lavar ropa y mi papá se levantaba tarde. Ahí vamos a ver el tema de que el hombre abandona su liderazgo como padre, ¿no? Eso también es importantísimo y vital. Y mi papá se levantaba y me agarraba de la mano y yo tenía hambre. Tenía hambre, las tripas me sonaban así literalmente. Entonces yo lo veía que mi papá me decía, siéntate en esta veredita. Y él se iba por allá y de repente venía corriendo y traía acá una cartera. Sacaba el dinero y nos íbamos al mercado a comer bien rico. Entonces, para este niño, el satisfacer su necesidad básica, elemental, primaria de la saciedad, de la alimentación, del hambre, en tu mente y en tu almacén, no era malo. ¿Entiendes? O sea, estás haciendo su necesidad. El fin justifica los medios. En su mente de niño, mi padre hacía bien. Infantil. Él venía y saciaba mi hambre, ¿no? Y una vez leí también algo tan terrible como que la ira más terrible que existe es la ira del hambre, ¿no? Entonces trataba de entender al escuchar las historias cómo este niño llegó a esto y luego a cosas más difíciles. Este joven, claro, ahora que fue formado en que había que buscar digamos el dinero no trabajando, sino de cualquier forma, inclusive tomando de otras personas. Claro, porque en su formación se grabó la primera experiencia de saciar su necesidad primaria. Sí. Bueno, ¿y luego qué sucedió allí en ANCON 2, en Piedra? Bueno, tuvimos ahí algunos años y sí, trabajando sí con ellos, con en la reconversión, de 300 muchachos, ¿no es cierto? En la recuperación de los internos. Sí, les damos todos estos cursos y en verdad veíamos que a los chicos impactados, ¿no? Íbamos, muchos venían agradecidos, realmente gente que quería recuperarse. Quería salir adelante y muchas veces no sabe cómo. Y no sabe cómo hacerlo porque la oportunidad no se le ha dado, porque no ha habido instrucción en su familia, ¿no? Ha habido ausencia de formación, no ha habido el cuidado paternal, ¿no? No ha habido la atención del estado de vida. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos reclamarles? Claro, por lo tanto lo que debe hacer el Estado es fortalecer a la familia y no debilitarla. Así es. ¿No es cierto? Introduciendo ideologías extrañas, cosas raras, se debilita a la familia. Claro, además en todo eso se invierte mucho dinero. Y además que se invierte un montón de dinero. Están en todas las instituciones del Estado ya, ¿no? O sea... Y ya como sociedad lo estamos sufriendo. Así es, ¿no? Entonces... yo me maravillo de todo lo que podría ocurrir que desde pequeños, si hay resultados en grupos humanos de adultos, cuánto más en un pequeño, ¿no?
en un pequeño. En 5 años, no, lo que le decíamos ahí al presidente es que en 5 años, si un niño iniciaba estas enseñanzas cuando tenía 5, cuando llegaba a los 10 ya era un nuevo peruano. Un peruano íntegro, un peruano... Desde los 5 hasta los 10 años. Claro, o sea, si se introducía esta currícula y estabas ahí, ¿no? Formando. ¿Y claro, esto dónde podría entrar? ¿En educación cívica? ¿En algún yo diría curso? como un curso aparte, Como axiología. Axiología. Sí, como un curso aparte, ¿no? Entonces... Y no ha sido tomado en cuenta, no te han contestado. Además que, bueno, por lo menos acá yo estuve viendo en universidades donde se dictaba, de repente no llegué a todas, pero sí me sorprendió que no había casi ninguna, ¿no? Encontré en la UNIFE, la UNIFE encontré un curso... Un curso en un ciclo, sí, me parece, o en 2, no recuerdo Interesante. bien. Interesante, pero... Y justo cuando más se necesita. Claro. Ahora, estaba viendo que otro de los valores que hay que tomar en cuenta es de la identidad nacional. Efectivamente. ¿No es cierto? Soy peruano y que vive en Perú. Y que vive el Perú. Pero no solamente porque cocinamos... Por la comida rica. o por la papa a la huancaína y el lomo saltado, ¿no es cierto? Sino porque hay valores. Nuestro país tiene valores sobre los cuales fue fundado. Así ¿No es cierto? El sacrificio, por ejemplo, ¿no? El sacrificio, y tenemos héroes tan maravillosos, ¿no es cierto? Es una de las cosas que marcamos muchos. Presentamos a todos los héroes y realmente ejemplos a seguir. Marcamos mucho esto a los grupos humanos que vienen con nosotros porque hay una necesidad de admirar para imitar. Si tú admiras, imitas. Entonces es una necesidad del ser humano, admirar para poder imitar conductas. Entonces el tema de lo de la identidad nacional es tan importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, si hablamos un poquitito de historia, sí, claro. Hemos sido colonizados, ¿no? Entonces ahí el tema del criollo, ¿no? El criollo. Sí, el criollo que no era ni indio ni era blanco, claro. ¿no? Y era una de las personas que más que menos identidad tuvo en la época de la colonia, ¿no? No era ni lo uno ni lo otro. Y también sus derechos Claro, no era un aborigen, tampoco era un extranjero, era un intermedio, ¿no es cierto? Y sus derechos no le eran respetados, no les reconocían los mismos derechos que los españoles, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué surge ahí? Para sobrevivir y quedar bien con los españoles y con los indígenas, la viveza criolla. Por eso se dice... Por eso ahí sale el criollo, pues. El ¿no? que Porque le busca la vuelta, ¿no es cierto? Le busca para quedar bien aquí, allá y ver cómo salgo adelante en medio de toda esta situación inestable y que denigraba su identidad nacional. Pero además, nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto? Los pueblos originarios de nuestro país. Perú es un país con muchas naciones, ¿no es cierto? Pero que tienen valores también, ¿no? Por supuesto. Valores de vida, valores familiares, valores de grupo, valores de desarrollo, de respeto a los demás, que si uno los estudia, pues debería ponerlos también en la malla curricular, ¿no? Nuestros incas tenían el ama suya, el ama queya y el ama yuya. Si lo pusiéramos en práctica ahora, ¿no? No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas vago, ¿no? No seas ocioso. Así es. Cae perfecto en esta coyuntura. Claro, ¿no? que sí, Entonces, y lo sabemos desde chicos, ¿no? Desde chicos. Pero teníamos valores, ¿no? Ajá. Entonces a ponerlos en práctica, ¿no? Y otra cosa que también afecta a la identidad nacional fue el abandono que sufrió nuestros hermanos andinos en la sierra, ¿no? Nuestros paisanos. Nuestros paisanos. En la sierra y en la selva. Así es, ¿no? El trabajo de la mita, o sea, ¿te acuerdas de la migración que empieza en los años 40 y tantos, ¿no? Cuando la gente viene y desciende a la parada, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se moría de hambre, habían 2 millones de indios muriéndose de hambre allá arriba, ¿no? Entonces empieza la migración y de ahí criticamos que por qué vienen y el desorden y qué sé yo, pero eran porque fueron abandonados y desatendidos. Y no podemos decir que hasta el día de hoy hay alguna solución para esto, ¿no? Sí, pues hasta ahora pues hay regiones de nuestro país, ¿no? Regiones andinas, regiones en la selva, completamente pues como aisladas, parece que vivieran en otro mundo, siendo nuestros paisanos y estando integrados a nuestro territorio, parece que fueran completamente olvidados. Por lo tanto, es importante desde
desde los primeros grados, enseñarles la identidad nacional. Sí. No hay diferencia entre peruanos, entre los peruanos del interior, los peruanos de nuestra, digamos, de la ciudad. Inclusive con los migrantes, nosotros somos migrantes, ¿no es cierto? Por supuesto. Aquí en Lima. Y ahora que tenemos la migración venezolana, ¿no? ¿Cuánto hay que debemos nosotros tener como un valor recibir al que está pasando necesidad? Sí. ¿No? Por supuesto, en orden. En orden. En orden, respetando las leyes. Y recordando que alguna vez fuimos migrantes en Venezuela, ¿no? Así es. Y fuimos muy bien recibidos. Mira, Carmen, gracias por estar con nosotros. Tenemos que terminar ya lamentablemente el programa, pero creo que hemos hecho una mirada importante a esto de la axiología, ¿no? El estudio de los valores. Porque necesitamos pues construir nuestro país, reconstruirlo. Todo el mundo habla de reconstruir el país, no solamente en estructuras, en infraestructura, ¿no? Nosotros necesitamos reconstruir acá adentro, ¿no? Algo que ha sido marcado, movido y dañado. Desde la educación y desde el hogar. Gracias a Carmen Castro de Sánchez, de la Escuela Peruana de Valores y Principios, por estar con nosotros. Reinaldo, ha sido un honor. Reinaldo Aragón también les agradece la atención. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú y usted puede poner sus comentarios y preguntas en nuestro Facebook Tiempo de Hablar. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Tiempo de Hablar llegó gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú.